Buenas tardes a todos, colegas. Bienvenidos a esta tertulia de esta tarde. Buenas Bueno, yo tardes. creo que aprovechando que tenemos aquí a Javier Bleda, Buenas especialista en tardes. África, podemos a ver qué nos comenta él o qué le parece él esa información maldita que me ha llegado, eh, que en el Congo ya hay una brigada de ucranianos, de especialistas de tipo boina verde, eh, porque quieren hacerse con el coltán. Y ese es un mandato, no sé si europeo, de alguna empresa o de los ingleses. Este grupo de ucranianos que está ahora mismo en la República del Congo me dicen que fueron entrenados en Gran Bretaña. ¿Qué te parece de eso, Javier? A ver, es un hecho y una realidad incuestionable que la República Democrática del Congo es una mina en la más amplia extensión de la palabra, ¿no? Y especialmente en tierras ricas o en minerales ricos y en coltán, ¿no? Esto que comentas no me extraña porque Rusia está intentando penetrar en varios países africanos de cualquier manera, está intentando quedarse digamos, con lo que era la auténtica, la antigua colonia europea entre Francia, Inglaterra y otra serie de países, y especialmente Francia, y está intentando quitarlos del medio, ¿no? Detrás de esta operación, aunque que comentas, aunque la hayan hecho los ingleses o hayan sido ellos los que han preparado, quien está detrás es Francia. O sea, Macron está muy interesado en continuar siendo la metrópoli de todos estos países que eran antiguas colonias francesas, aunque tenga que hacerlo por otras vías, ¿no? Por supuesto que estamos hablando de algo absolutamente fundamental. O sea, el coltán, igual que otros minerales que hay allí, no es poca cosa, porque lo que no va a parar es el crecimiento de la fabricación de teléfonos móviles, también de baterías y de otras cosas que necesitan estos minerales, ¿no? Por lo tanto, yo le doy toda la veracidad posible a esa información, puesto que o sea, aprovecharían digamos, la enemistad entre Ucrania y Rusia, más que enemistad, la guerra, ¿no? Para poder enviar de alguna manera refuerzos a guardar la plaza, ¿no? Pero que no es ninguna broma esto, ¿eh? Porque hay varios países, China también incluida, y Estados Unidos también, que están creando grupos de mercenarios bajo la apariencia de empresas de seguridad y que están copando todo aquello, y Mali también es otro país donde está ocurriendo esto, Níger también, están copando el terreno absolutamente. No hay un lugar de África donde estas unidades especiales no estén haciendo ya el trabajo que debería estar haciendo las fuerzas de seguridad de cada uno de esos estados, ¿no? Así que yo creo que sí, yo le doy toda la veracidad posible a esa información. Tú comentaste tú algo de quién podía ser el batallón Azor, ¿no, Jorge? No, no, yo lo que Ah, decía era que le daba, eh, eh, que bueno, que no lo acababa de entender. O sea, lo que sí es cierto es que la República Democrática del Congo tiene el 80% del coltán a nivel mundial. son muchos, son Pero muchísimos. yo creo que la República Democrática del Congo, que fue antigua colonia belga, y es quizás el territorio más grande de habla francesa, francófona y tal. Y Macron, uno, llega tarde. Ahí ya hay un montón de empresas públicas chinas que con el cobalto, con tal, es decir, llega tarde. Y efectivamente, y es verdad también que Rusia está intentando penetrar.
Yo creo que ya llegan tarde, porque Esto además forma parte la esto forma República, parte de la guerra. Esto forma ya, parte entonces de sí, la guerra y, Rusia-Ucrania. sí, y Ucrania se lleva un equipo de élite a un avispero en el que hay, dicen, 132 grupos armados, 6 millones de personas desplazadas, ¿eh? Y que un sitio absolutamente inestable políticamente que solamente lo entienden bien chinos y rusos. Los europeos, que lo que tenían que hacer ya lo han hecho y no han hecho nada. Y ahora habrá que pagar las consecuencias. ¿Qué te En parece, una, Raúl? No, lo del batallón Azov, a ver, yo en principio me resisto mucho a creer que un batallón de fuerzas especiales ucranianas entrenadas en Gran Bretaña o en Holanda o en Francia o en Suecia o en Estados Unidos, me da igual, vaya a ser enviado al Congo para defender la extracción de coltán. Como bien dice Jorge, si esas fuerzas especiales, que yo creo que en todo caso sería, acordaros que el batallón Azov, que es el que interviene en el Donetsk, luego lo integran en la policía y de ahí pasa al ejército regular ucraniano, pero eran mercenarios, igual que lo era el grupo Wagner. Pero si fuera un grupo, el que fuere, yo creo que se va a encontrar, primero, con la inestabilidad profunda de un país que es presa de, vamos a decir, de bandas, por un lado, y por otro, de una presencia china fundamentalmente, pero también rusa. Si acaso llegaran, insisto, yo tengo, vamos, no me lo creo, pero si llegaran a confirmarse, no creo que tuvieran la más mínima oportunidad de cumplir ese objetivo de defender la extracción del coltán. Ninguno. La única posibilidad y remota sería que, como ha pasado en otras ocasiones, no hace tanto, la propia OTAN mandara tropas. Pero eso ya sería una confrontación directa no con Rusia, sino ahí China se ha quedado con el santo y la peana. pero Pero además, China no lleva ejército, China lo hace con dinero, China, pero China bueno, es que negocia, eso iba China a decir, no... Rusia y China tienen una También, capacidad de China también, penetración. perdona, también. Sí, Pero que digo que tanto China como Rusia tienen una capacidad de penetración que nunca tendrán los franceses, porque Francia es una democracia, tiene un parlamento, está dentro de la Unión Europea, será escrutado, cosa que no ocurre con los chinos. Los chinos están propiciando lo que se llama eufemísticamente la artesanal mining. Dice, ¿y eso qué es? Dice, pues lo he dicho sí. con el No, acento de Almería. ¿Eso qué es? ¿No? Pues no eso es la minería artesanal, que es una forma elegante de decir la explotación de niños en el régimen de semiesclavitud en las minas. Entonces, no, pero eso, sí mucho. quien tiene capacidad de Sí, hacerlo pero es Rusia y China. La Unión Europea no lo va a hacer, ¿eh? Mira, Y la Francia, OTAN. ¿Mm? cuando Níger se levantan contra el ejército, hay un militar hace unos meses en Níger, y la Unión Europea, perdón, la Unión Francófona dice que va a mandar tropas, que no las manda. Francia dice que va a mandar tropas a Y no restablecer el manda. orden constitucional y no las mandas, al contrario, retira lo poco que había. Es decir, Europa tiene un pasado colonial en todo lo que hay debajo del Sáhara, toda la franja subsahariana, un pasado colonial y además genocida. Y eso ninguna tribu, ningún país va a, yo creo, a permitir que Europa, en cualquiera de las versiones, retome ni por asomo el pasado colonial. ¿Qué ventaja tiene China y Rusia? Que lo que primero hizo fue mandar dinero a esos países técnicos para ayudarles a explotar sus recursos. Otra cosa es, una vez que yo os ayudo a explotar vuestros recursos, yo soy el primero que os lo compro y me lo llevo todo. Pero esa política Europa, como bien decía Jorge,
pues si lo intentara ahora llegaría con 20 años de retraso, que son los que lleva China. Raúl, y otra cosa más, mandar técnicos para preparar y técnicos para sobornar. Porque claro, todas esas cosas están hechas con el apoyo de los eso los ha dado muy bien Javier, Sí, pero, el tema de los jefes, de las diferentes... Eso, no hace falta, no hace falta mandar a nadie, ¿eh? O sea, no hay nadie que haya penetrado más en ese terreno que Francia. Los que son unos aprendices son los rusos y los chinos. Los chinos, como dice Joaquín, van haciendo todo con dinero y tienen menos problemas. Pero Francia tiene todo controlado de manera soterrada, ¿no? Por cierto, que el grupo de fuerzas especiales de Ucrania, dependiente del Ministerio o sea, de la inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, es el grupo Timur, ¿eh? Y están allí, están en África ya. Es un grupo de fuerzas especiales que los han preparado especialmente para trabajarse África haciendo la contra a Rusia. Y, y en cuanto a lo de Francia, Francia tiene todo controladísimo. O sea, allí en Congo o en cualquiera de estos países, incluso Níger, aunque quieran echar a Francia, los servicios secretos franceses son increíbles, de los mejores del mundo a nivel africano, por lo menos, a nivel africano. Y tienen todo controladísimo. Y no hay nada que se mueva sin que ellos lo sepan y son unos grandes manipuladores. O sea, nosotros pensamos que como somos europeos tenemos que ser gente educada y que todo tiene que ser así muy formal. En fin, como cuando vemos que hay alguna visita de autoridades europeas allí y tal. Pero la realidad es otra. La realidad es que nosotros no dejamos, por donde pasamos los europeos, especialmente por donde pasan los franceses, no vuelve a crecer la hierba. O sea, es impresionante, lo tendríais que ver, yo lo he vivido. Y es algo que además lo sigo viviendo, ¿no? Porque me muevo todos los días con situaciones africanas. Por tanto, yo creo que esta batalla por el control de África, que ya se lleva dando mucho tiempo, ahora Rusia ha visto que los países occidentales le dan la espalda y por tanto se ha extendido por África, porque en fin, no hay que ser muy listo para saber que África es el gran continente donde están todas las materias primas, es el gran continente donde está todo por hacer. Putin lo ha entendido así y se está extendiendo por Rusia rápidamente, o sea, por África rápidamente. Pero por supuesto, los demás ya estaban allí antes. O sea, especialmente Francia controla toda esa zona francófona de una manera increíble y no creo que vaya a dejar que todo se vaya tan rápido. Y lo de Ucrania es, y ya digo que es potenciado por Francia, precisamente por Macron, que aunque Zelensky lo ha negado, que haya tropas rusas allí, o mercenarios o grupos o gente del grupo Timur, pero por mucho que lo niegue, la realidad es que hay gente que los ha visto allí y están operativos. Y por supuesto, antes decíais que aquello es un avispero en la República Democrática del Congo. Sí, sí, es un avispero en la zona este, en la zona de Goma. Aquello efectivamente es un avispero porque además salen grupos paramilitares de debajo de las piedras, perfectamente armados, por cierto, ¿eh? Y salen de debajo de las piedras, hay un montón. Y claro, el primer listillo que pasa por allí y dice, yo soy sargento, pero ahora me hago comandante de un día para otro y monto un grupo paramilitar. Y al poco tiempo los tienes pertrechados con un armamento de última generación, pues ya sabes que hay intereses por uno y otro lado que están intentando que la zona se desestabilice para ver quién se la puede quedar. Esa es una cruda realidad. Javier, y hay otro pequeño elemento, que es la ONU con sus boinas azules. Y tenemos ya, ahora se cumplen 30 años de lo de Ruanda, de ACNUR, la corrupción, los delitos sexuales, es decir, que realmente Occidente
Los tiene, cascos azules nunca han servido para nada ni van a servir. Los cascos azules es un foco de corrupción increíble. Alguien se está haciendo multimillonario con esa historia y como bien dices, pues ha habido cantidad de violaciones y de negocios oscuros a partir de los cascos azules. Pero desde el punto de vista de lo que realmente nacieron, que era para intermediar en los conflictos, dime en qué conflicto al están, contrario, empezando por el de Ruanda, que salieron a ver, corriendo, ¿no? al Dime en qué contrario, conflicto han intermediado que merezca la pena. al ¿Claro? contrario, se fueron, En el se fueron de, yendo y allí murieron claro, 700.000 personas, de una manera, 800.000, 800.000. sí, 800.000. Sí. Y en todos los países, o sea, donde están los cascos azules, dime qué están haciendo, por ejemplo, en Sudán. En Sudán, ¿qué están haciendo? Hay 9,5 millones de personas desplazadas, muriéndose de hambre, que lo de Gaza, naturalmente, es importantísimo, ¿no? La hambruna que hay en Gaza. Pero es que aquí estamos hablando de 9,5 millones de personas desplazadas en este momento que no saben de dónde van a sacar comida cada día, Y eso no que, sale en que los tienen telediarios. una, Y, unas... y eso en No los sale en los telediarios no sale. O sea, telediarios. eso sale todo el día Gaza, pero Y lo se de están Sudán no muriendo de sale. hambre. Porque es Sí, endémico, porque eso es claro. endémico y no es de Y un año la, y para otro. la, Llevan años y años y años. no, es endémico, pero en toda la zona aquella, es endémico, sí. Pero es que ahora es por la guerra. Es que hay una guerra allí. Hay una guerra. Y por lo tanto, se han desplazado por la guerra. Las violaciones ya se cuentan por decenas de miles, las violaciones de mujeres allí. Y ya te digo, los desplazados en hambruna permanente son 9,5 millones a día de hoy. ¿Y qué hacen los cascos azules? ¿Dónde están? No estamos hablando de cualquier tontería. ¿Y dónde están los Pues cascos azules? No existen. La ONU no lo mismo, existe. lo mismo que hace la ONU, nada, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque Claro. los temas que tener alguna relevancia llega al Consejo de Seguridad, cualquiera de los miembros que está ahí, y dice no a lo que dice el otro. Con lo cual, ¿dónde está la ONU, los cascos azules? En Gaza, en Ucrania, en Sudán. Bueno, la lista es interminable. No estuvo en ningún sitio. Claro. ¿Por Es qué? que Dime tú ahora mismo, por ejemplo, si no podían haber ido a Ucrania, por ejemplo. Podían haber ido a Ucrania perfectamente una fuerza de interposición allí y decir, en vez de estar gastando decenas de miles de millones en enviarle armamento, pues oye, manda los cascos azules en nombre de la humanidad y te haces de fuerza de interposición, o mándalos a Palestina, lo mismo, Javier, allí, y que hagan de fuerza de interposición. No van a atacar las fuerzas israelíes a los cascos azules, ¿no? Sí, pero industria, en el Consejo de Seguridad, que es el único órgano que tiene que dar resoluciones, porque el otro, la Asamblea General, es sugerencias y tal, ¿eh? Pues lo que ha dicho Raúl, son 12 miembros, de los cuales 5 son permanentes, y esos 5, cualquiera de ellos tiene derecho a voto. Y está Rusia, China, Estados no, Unidos. derecho a veto. ¿Eh? Sí, sí, derecho A a veto. veto. O sea, uno A de veto. ellos dice, oiga, no sé lo que he dicho, Ha dicho voto, pero bueno, da igual. Está muy bien, venga, derecho a veto, sigue. perdón. Es decir, que cualquiera de esos 5 dice no, pues ya está, no se puede hacer nada. Todo se queda parado. Pero eso es una cosa que están viendo si lo pueden solucionar, porque eso no es justo. O sea, no puede ser que en 2024 existan un grupo de países contados con los dedos de la mano que manden sobre el resto de la humanidad. O sea, toda la humanidad dice una cosa y tú, porque eres más guapo que nadie, dices que no, y toda la humanidad entera se tiene que aguantar. Eso no puede ser. Eso tiene que reventar por algún sitio, y ya estos días se ha hablado de ese asunto. Ya, el problema es que para llevar algunos temas a la Asamblea General y que se aprueben, van en contra de los intereses de esos 5, que si tuvo alguna razón de ser en el inicio de Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, si es que lo tuvo, ahora no tiene ninguno. Hablábamos antes de empezar la tertulia, no tiene nada que ver con la guerra ni con lo que estamos hablando ahora, pero es lo mismo
que cuando se hizo la Constitución y la ley electoral española. Se hizo con un fin, pero ahora resulta que hay miles y bueno, y decenas de miles, e incluso centenares de miles de votos que no sirven, mientras que unos pocos votos concentrados le dan a los independentistas una fuerza que no tienen a nivel del Estado. Pero, sin embargo, la ley electoral clave no se cambia. Y llevamos 45, 46 años con la misma. Y no hay manera. ¿Por qué? Porque a los dos grandes no les interesa. Bueno, hablando de otra cosa, podemos hablar un poco de la tournée que tiene Pedro Sánchez para convencer al resto de países importantes que reconozcan a Palestina como Estado palestino. ¿Qué os parece? Mi opinión. Sí. Pues a mí me parece que está haciendo todo lo que pueda para convertirse en un líder internacional, un líder político internacional, porque está viendo que tal vez no le quede mucho al frente de la presidencia del gobierno español, no por lo que estábamos diciendo ahora mismo, o lo que decía Raúl, no precisamente porque lo vayan a desbancar la oposición, sino por 7 personas, 7 diputados, que hay 7 votos, que posiblemente complicar todo a partir de las elecciones catalanas. Entonces, hay un cambio ahí de paradigma, en decir, bueno, esto ya está quemado. Esto me recuerda un poco cuando yo estaba en Albacete haciendo periodismo y me encantaba. Y bueno, uno siempre tiene tendencia a volver a su tierra. Lo mismo un día vuelvo. Pero claro, ya al final se me quedaba pequeño. Y entonces pues dije, pues me voy a Madrid, ¿no? Y ya uno, pues ya en Madrid. Y a Pedro se le ha quedado pequeño España. Con piezas más grandes, ¿no? A Pedro se le ha quedado pequeño España, ¿no? Claro, y a Pedro se le ha quedado pequeño España. Claro, ahora ya, efectivamente, esa es mi opinión. Yo creo que Pedro, sí. No, perdona. No, que decía que a Pedro lo único que se le ocurre es que cuando a esas personas impostadas que están absolutamente huecas, cuando repiten 3 o 4 veces el discurso y encima lo cambian, al final todo el mundo ese viejo refrán es que tanto me agaché que se me vio el culo. Y eso es que es lo que está empezando a pasarle a Pedro Sánchez. Yo creo que hay 2 cosas. Una, el interés personal que puede tener el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como dice Javier, de buscar una proyección futura de su futuro político personal, y ante la carencia de un líder, vamos a decir, socialdemócrata claro en Europa hoy, porque Scholz no da la talla y no hay otro ahora mismo, no hay en Francia, no hay en Italia, pues puede que él busque eso. Pero lo de los 2 estados, palestino e israelí, es un imposible. Ya lleva desde el año 48 intentándose. Y va a ser tan imposible como que haya una única, 2 Coreas. Bueno, hay 2, pero una mirando a la otra y diciendo, a ver quién en un momento determinado quién te va a pegar la bofetada. En Vietnam hubo 2, se quedó en 1. Y así podríamos ir. Son irreconciliables el Estado de Israel con un Estado palestino. Irreconciliables. Imposible. Otra cosa es que se mantenga durante un periodo de tiempo una cierta paz, pero siempre, y sobre todo después de lo último que ha pasado, pero no solo de lo último, sino de lo anterior y lo anterior, es que el mundo árabe vaya a aguantar a Israel e Israel pueda confiar en que el mundo árabe, en cuanto tenga una oportunidad, no la vaya a atacar. Ojalá, pero creo que no. Pero yo creo que el mundo árabe no va a atacar nunca a Israel, porque hay una parte del mundo árabe que está muy preocupada contando el dinero y contando las colecciones de coches, de caballos pura sangre, todo eso, y esos no se meten en líos de guerra ni historia. Sí es cierto que Arabia Saudita pues de vez en cuando tira algún pepino por ahí por Yemen o manda algún avión para allá y tal y cual, pero vamos, que es una guerra que se puede ir llevando, con dinero se puede ir llevando, ¿no?
pero hay una parte del mundo árabe, la parte que tiene dinero no se va a meter en líos. Y la parte que todos conocemos, digamos un poco más potente y más guerrera, como por ejemplo Irán, sabe perfectamente dónde se metería, en qué avispero se metería, ¿no? Sabe que Israel con ellos no iba a dudar en mandarles en lanzarles algunas bombas nucleares, no iba a dudar, porque Israel no se puede permitir el lujo de enfrentarse a una guerra con un ejército numeroso como por ejemplo el de Irán y no se puede meter en una guerra de esas características, pero sí que puede lanzar 2 o 3 o 4 bombas atómicas y se acabó Irán, ¿no? Irán sabe, además Irán está intentando como sea tener su propia bomba atómica y en el momento en que la tenga, es cuando posiblemente Irán desaparecerá. No Israel, sino Irán, porque Israel no va a permitir que los otros tengan la bomba atómica, ¿no? Yo creo Pero tú que crees que no la tienen. efectivamente, como bien decía Raúl, ¿Tú, yo creo que tú, Irán todavía no la tiene. ¿Tú crees que no la tienen? Yo creo que Irán todavía no la tiene. Tiene todas las posibilidades para tenerla, pero aún no la tiene. Desde el momento en que le dejamos desarrollar energía nuclear, ya puedes mandar todas las inspecciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica, ya puedes mandar todas las selecciones. Mira, uno de mis suegros tenía 80.000 cepas de viña, cuando al principio la Unión Europea dijo que pagaba por arrancar las viñas, ¿no? Entonces, yo soy de Albacete y en Albacete los bancales son muy grandes y los viñedos son muy grandes y tal. Pero este hombre era de Cuenca. Ahí en Cuenca los terrenos son más pequeños, ¿no? Y tenía 80.000 cepas, pero distribuidas en bancales por ahí, uno por aquí, otro por allá, otro por allá, y había un montón de caminos por un lado y para otro. Y yo me reía porque venían los inspectores, como está muerto, ya no le van a hacer nada. O sea que venían los inspectores de esto del arranque de viñas y los llevaba a la misma viña 3 veces. Pero como los llevaba por un lado y por otro, parecían viñas diferentes. Y me dirás, bueno, pero eso, hay un catastro y hay una tal. Sí, hay un catastro, pero también, como entonces, ahora ya se va arreglando un poquito, pero entonces había mucho apretón de manos y mucha edad que no figuraba en ningún catastro, pues al final le pagaron las subvenciones varias veces. Y no porque lo necesitase, porque el hombre era rico, ¿no? Simplemente porque dice, me parece una barbaridad que nos hagan arrancar las viñas, así que voy a sacar de esto todo lo que pueda, porque me parece un insulto, ¿no? Y bueno, pues me pareció bien su postura. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Aquí hay un embolado con el tema este de la energía nuclear en Irán, que cada vez que llevan allí a los inspectores, los llevan de paseo, les enseñan lo que los inspectores creen que deben mirar, pero a los iraníes no los van a engañar, sino que al contrario, los iraníes engañarán a los inspectores cada vez que vayan allí y digan esto es lo que tenemos. Pero ellos están desarrollando las armas nucleares, aunque todavía, por lo menos la información que yo tengo, todavía no las tienen, ¿no? Y por supuesto, como decía Raúl, Israel y Palestina son enemigos irreconciliables absolutamente. Israel jamás lo va a reconocer a Palestina como Estado y puede que España sí, ¿no? Estoy seguro que España, no sé si vamos a reconocer antes la República Independiente de Cataluña o el Estado de Palestina, más o menos va a estar ahí, pero sí que Pedro Sánchez ha dicho que antes del verano, o sea que antes del verano tenemos Estado palestino español. Hay una explicación incluso positiva para el presidente del gobierno y es una manera, el reconocimiento del Estado de Palestina o pedir 2 estados para evitar en lo posible que haya atentados terroristas islámicos en España. Bueno, sería una manera de intentar calmar los radicales. Digo, siendo generoso. Sí, eso efectivamente yo también lo he pensado. Pero te digo una cosa,
hay tantos grupos terroristas y tantas líneas de pensamiento de tal que, bueno, fíjate, por ejemplo, que todos los días tienes atentados en países islámicos. Todos los días tienes atentados en Siria, en Irak, en Irán, en Libia, en Líbano, en Jordania. Todos los días hay atentados en Afganistán y son musulmanes contra musulmanes, son unas facciones contra otras. Entonces, es posible que dependiendo, por ejemplo, sabemos que jamás no nos va a atacar, porque tienen aquí a su mejor comercial, que es Pedro Sánchez, ¿no? Sabemos que jamás no va a atacar España, pero otros sí que no puedes bajar la guardia nunca porque la alerta terrorista islamista es algo que está ahí. Eso no podemos obviarlo. En toda Europa, Aldina, sí. Aldina nos comentó que jamás... Y también en España, sí. Aldina nos comentó que jamás ¿Sí? estaba muy penetrada en Palestina. Que si hay votación, gana jamás. Bueno, sí, perdón, sí. Pero también dijo que también había muchos palestinos, como un 10% de la población, que están muy integrados en la universidad, en profesiones liberales, en Israel. O sea, y dice, y no como mano de obra, ¿verdad? Sino integrados en la universidad. Hablaba, por ejemplo, que el sector de la farmacia, la mayoría de la estaba en manos de los árabes, casi toda la farmacia, sí, es decir, sí. Cosa que me llamó poderosamente la atención, porque claro, tienes una idea esquemática muy diferente, y es que claro, es que efectivamente, es que exactamente igual que en Almería, toda la tecnología del riego por goteo y tal, fueron los israelíes los que se la enseñaron para los invernaderos, pues por capilaridad es lógico que allí para las condiciones de ese tipo de tierra, para que sean muy productivas, pues es la línea, y eso lo puede hacer Israel. Pero sí, pero por otro lado, efectivamente. Y luego, dos apuntes. Primero, que efectivamente jamás está absolutamente penetrado dentro de la sociedad palestina. De hecho, yo diría que el 90% de la sociedad palestina es de Hamás o simpatizante de Hamás. Y más ahora, con 30 o 40 mil muertos, porque creo si llevamos 33.000 muertos, que se sepa, pero luego están los 8, 10.000 o 12.000 o los que sean debajo de los escombros. Entonces, con bueno, 40, los muertos los votan los... Pero ¿quién los cuenta? El problema de esto es que todas esas cifras que dan son cifras que, igual que cuando hay manifestación, tengo 1 millón de manifestantes, luego pues no son tantos, o sea, vete a saber, yo no... Bueno, no sé, es una burrada, de luego, aunque sea solo uno. Es una cabronada, sí. Aunque fueran pocos, aunque fueran pocos, hay muchísimos muertos, muchísimos niños muertos, y eso hace que la gente sea todavía más afecta a Hamás. Todavía más. Entonces, no solamente que son dos estados dos posturas irreconciliables, sino que además, después de lo que les has hecho, les has destrozado los hogares, que para un musulmán, bueno, para todo el mundo, pero especialmente dentro de la cultura islámica, el hogar es algo sagrado. Entonces, les has destrozado los hogares y además has matado a decenas de miles de personas y niños, y una gran mayoría de niños. Eso no tiene solución. Solución. Ahora mismo toda la gente piensa en la línea de Hamás. Cuando dicen, no, es que queremos entrar en Rafah para liquidar a los últimos de Hamás que quedan allí. Es una tontería como la copa un pino, porque dentro de poco toda esa gente joven que está por ahí intentando comer algo para sobrevivir en Palestina serán nuevos terroristas o nuevos combatientes, no terroristas, sino nuevos combatientes de Hamás. El efecto francés, o sea, la radicalización seguirá existiendo, efectivamente. Se han creado, es decir, de ser unos terroristas que atacan y hacen una salvajada, se están convirtiendo en una gente oprimida. Es decir, bueno, y hablando de España, ¿qué os parece Bildu? Parece que le está comiendo el terreno al PNV. Bueno, de momento es Tezanos.
Le comerá el Bueno, terreno de la momento tuna, Tezano, sí. porque es que Tezano hace una semana estaban empatados, y lo que he estado escuchando hoy es que en la horquilla que pone Tezanos, en la peor de las situaciones, Bildu está por encima de la mejor horquilla que tiene el PNV, Eso, y eso en una semana. eso es para propiciar que el nacionalismo vasco moderado se asuste, vote al PNV, el PNV quede, aunque sea por un escaño, por encima de Bildu, y ya permita al PSOE ayudarle a gobernar como hasta ahora. Porque Sí, al revés sería muy complicado. eso lo he pensado, pero también la debacle de Podemos, o sea, ese sumar gaseoso, parece ser Eso que está desaparece, sí. desaparecido. Sí. Y Bildu está sabiendo Todo, cambiar todo el voto va su hacia Bildu. efectivamente, ha cambiado mucho, y toda esa gente joven, etcétera, etcétera, va a votar a Bildu. O sea, Mira, puede, en fin. en los informativos de hoy a mediodía ha aparecido de nuevo, con ocasión del tema laboral, de si la propuesta de Garamendi, y es que los trabajadores cobren el sueldo bruto y que luego ellos mismos paguen su seguridad social, su IRPF, lo que le corresponda. No, digamos, eliminar la parte que ahora la paga la empresa, no, yo te doy el sueldo bruto y tú te lo organizas como quieras y puedas, ¿no? Bueno, pues ha aparecido otra vez la vicepresidenta segunda del gobierno. Claro, si es que no hay manera, es incorregible. Cada vez que habla sube el pan. Destrozó a Izquierda Unida y al PC en Galicia, lo destrozó al llegar a Madrid, destrozó a Izquierda Unida, que en ese momento tampoco es que estuviera mucho con el exministro Garzón, y realmente ha terminado por destrozar todo aquello que ha pisado. Es una lástima, pero la ambición personal ha roto a la izquierda de la izquierda, lo cual le viene muy bien al PSOE, por cierto. Pero Podemos, Sumar, van a quedar sin lo que fue el viejo PC, que llegó a tener tan solo de 20 y 21 con Anguita, con Izquierda Unida, a tener 2, que fue la última vez que tuvo representación como Izquierda Unida, curiosamente también con Alberto Garzón. ¿Qué os parece la noticia esta que ha surgido de que Otegi, la Guardia Civil, lo saca en la lista de los que dieron información para matar al empresario Luis María Ergueta? Y que por otro lado, sí, y que por otro lado el gobierno parece, y que parece que el gobierno ha dado orden a la Guardia Civil de que saquen a Otegi de todas las investigaciones. Es que había alguna duda de que Otegi era un vamos a llamarle exterrorista, y que de alguna manera tiene ahí cosas. Lo que es vergonzoso, efectivamente, que la fiscalía... de que Otegi era terrorista, ahora puede ser exterrorista, pero entonces era terrorista. Exactamente. Y no solo terrorista, sino dirigente. Dirigente, efectivamente. Y lo que es lamentable ahora el Estado... Sí. A ver. Claro, ahora el Estado ha encontrado la Guardia Civil ha encontrado una lista de 15.000 personas, entre las que muy probablemente esté yo, tal vez seguramente tú sabes, Joaquín, pero yo casi seguro, porque a mí me sacaron 13 veces en la revista Ardibelza, que quería decir oveja negra, que la hacían los del periódico Egin, y los que sacaban ahí era para marcarlos como objetivos, y también me sacaron en el vídeo periodistas, ese vídeo donde todos los que salíamos ahí éramos objetivos, ¿no? Y el fiscal general del Estado inició una querella que por cuenta del Estado en nuestro nombre, que no sé en qué acabaría aquello. Se puede encontrar la querella en internet, pero no los avances de aquello, ¿no? Y ahora pues se ha sacado que tenían 15.000 nombres
con información de todo tipo, periodistas, por supuesto, pero también políticos, empresarios, de todo, había de todo, y era una lista que se iba retroalimentando constantemente con nuevos personajes y con nuevos datos, y toda la organización iba aportando datos de esas personas como objetivos, ¿no? Y claro, pues ahora parece mentira que esta gente sea la que en un momento determinado puede dirigir el País Vasco, ¿no? Es No sé, que es posible. Es que Todo es posible cuando hay elecciones. llegaban a tener, según me han dicho, los listados de los movimientos de las cuentas corrientes de los que eran objetivos. Entonces, cuando alguien recibía una carta diciendo que Sí, tienes que cooperar con la organización tal, tanto dinero, sabían exactamente cuánto tenían las cuentas corrientes y cuál era el movimiento, cuál era el gasto. O sea, que no lo hacían al azar, diciendo, no, suéltame 2 millones. No, no. Sabían cuánto podía pagar. O sea, horrible. Ahora entiendo por qué a mí nunca me pidieron el impuesto revolucionario, porque venía en mi cuenta. Y el de la lista de la Guardia Civil para mí mismo. Dirían, a este si acaso le damos algo al pobrecillo. O le damos matariles, que es más barato. El objetivo es el mismo por Sí, sí. distintas, y es cómo parar a Bildu para que no sea la primera fuerza. Tanto por el lado electoral como por el lado, digamos, de los archivos de la Guardia Civil. Coincidir en el tiempo apenas a 10 días de las elecciones, pues hombre, no es casualidad. Es exactamente, vamos a poner a la sociedad vasca ante el retrato de, oye, ¿tú quieres que Otegi sea el Lehendakari? Bueno, Otegi no. ¿Quieres que haya un gobierno de Bildu? Y obviamente la manera de intentar oponerse a ese gobierno o a la posibilidad de ese gobierno es que el PNV siga siendo primera fuerza en Euskadi a nivel autonómico. Sí, pero fíjate que ahora mismo la base más importante que tiene Bildu de posibles votantes son los jóvenes. Gente joven que ni siquiera ha vivido lo de ETA, ¿no? Pero durante 40 años, sobre todo hasta a través de un instrumento muy eficaz como es la educación, se han educado justamente en España es un estado opresor y ocupante, y además el idioma también. Y generaciones de jóvenes educadas en las Icastolas, pues es el caldo de cultivo donde ha crecido Bildu, efectivamente, claro. Raúl. Claro, a nosotros lo que le pedimos, que nosotros lo que le pedimos a ETA y a todo su entorno político era que dejase de matar y viniera a la democracia, a las instituciones democráticas. Claro, el problema es que tienes que estar preparado psicológicamente para eso, porque le estás diciendo que venga a la política a debatir contigo a gente que tenía casi 1000 muertos en sus espaldas, ¿no? Y que siguen teniendo muchísimas armas, ¿no? Entonces, claro, no es fácil. En Irlanda lo hicieron, sí, pero no es fácil la convivencia con esa gente cuando sabes lo que hay, ¿no? Es posible que de una u otra manera se pueda frenar a Bildu, pero ahí están. No es tan sencillo. No es tan sencillo porque son los nuevos revolucionarios. No, pero a mí me preocupa más que si Bildu mañana es primera fuerza, algo que ya ha pasado y que va a seguir pasando. Y es que entre Bildu y el PNV tienen aproximadamente el 76% de la representación en el País Vasco. Y lo mismo pasa con Junts, Esquerra y CUP en Cataluña. Es decir, las fuerzas nacionalistas independentistas en las dos comunidades superan tienen el 2%, más del 2
más de 2/3 frente a, digamos, al Estado, que podía ser el PSOE, el PP, Vox y alguna parte digamos, de la antigua Izquierda Unida. Es decir, hay un caldo de cultivo para que mañana se junten PNV-Bildu, Junts, RC y la CUP y digan queremos la independencia, y que lo lleven a sus respectivos parlamentos y por abrumadora mayoría digan que sí. Y entonces el Estado va a tener un serio problema. El Estado, no el gobierno de Pedro Sánchez o el gobierno de Núñez Feijóo, si llega el caso. Va a tener un problema de que va a haber 2 comunidades y la representación política de los ciudadanos de esas 2 comunidades, por mayoría muy, 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 muy amplia, de 2/3 o más, va a decir que quiere la independencia. Navarra, porque Navarra es una extensión del País Vasco ya, a estas alturas. Sí. En Navarra hay castolas por todos los lados y mucha gente aprendiendo euskera y una base muy sólida del País Vasco trasladada al entorno navarro. O sea, que eso es otra. No, pues es que esa es otra. Pues es lo mismo que de alguna manera ha ocurrido con las Islas Baleares, mientras Francina Armengol y presidente del Congreso, que casi le faltó prohibir el uso del español, si quieres, o del castellano. Bueno, un poco le faltó, sí. Le faltó, vamos. Sí. Y algo parecido, intensidad, en la Comunidad Valenciana. Es decir, que se están saltando. Yo creo que hay una ignorancia en los dirigentes políticos, una ignorancia que se aprende leyendo y estudiando un poco, pero no lo hacen. Quieren configurar unos países o unas naciones que no han existido nunca, pero nunca es nunca, ni hace 300, ni hace 500 años, ni atrás, ni atrás, ni atrás. No han existido nunca como tales. El Reino de Valencia era el Reino de Valencia y no tiene nada que ver con el Reino de Aragón-Cataluña. Y Navarra era un reino y no tiene nada que ver con, digamos, lo que era el País Vasco en aquel momento, que era más Castilla que Navarra. Pero bueno, la historia se cambia y se escribe cada uno como quiere. Aragona, a los valencianos las provincias rebeldes capital, del sur. Fue la primera capital, o sea, de la Hispania. O sea, la Imperial Tarraco, cuando dicen, nosotros nunca hemos tenido vinculación. La Hispania, la capital romana era Tarragona, la Imperial Tarraco, como fue Barcelona en los visigodos. Claro. Es igual. Oye, el Cid era catalán. Santa Teresa también era catalana. No, y el descubrimiento de América. Ah, sí, claro, sí. Como dice el Cucuruy, dice, ¿y cuando dicen Américo Vespuccio? Américo Vespuccio, Américo Vespuccio. Ah, Américo, ya no es otra cosa, porque Américo Vespuccio era un catalán de pura cepa. Y las carabelas, no como dicen que salieron de palos, no, salieron de Pals, de Girona. O sea, por tanto, el descubrimiento de América es catalán y se quedan tan panchos. Y encima están subvencionados para decir eso. Y encima cobran subvenciones por decir eso. Claro, pero sobre todo hay un detalle importantísimo también y es ¿qué es un catalán? Es decir, hay catalanes importantes, como el anterior presidente de la Generalitat, que nos trataba como animales a los españoles, ¿no? Que escribió que éramos lo peor que hay, ¿no? Como si fuéramos una especie aparte, no otra raza, Puyol no, una especie era... Tiene un libro que es para repetirlo. Sí. Yo soy un charnero. Soy un charnero. Claro, efectivamente. Pero yo lo que quiero decir es, ¿en qué te puedes basar para el gen, digamos, como aquella historia del gen diferencial vasco? ¿En qué te puedes basar
para el gen catalán, cuando resulta que la inmensa mayoría, ahí tienes, no sé, cualquiera de los independentistas más famosos que hay ahora mismo, todos tienen ancestros, pero no ancestros de hace 1000 años, ¿no? Sus padres, sus abuelos, que son de Andalucía o de Albacete o de donde sea, ¿no? O sea, que la mayoría de gente que hay allí ya es gente que, hijos de gente del resto de España que han emigrado allí. Entonces, ¿en qué te basas para pedir la independencia de Cataluña? ¿En qué te basas para ese hecho diferencial? Porque además toda esta gente debería darse cuenta que los que sí son catalanes de pura cepa, de esos que hay muy pocos, esos hablan despectivamente de los que no son catalanes de pura cepa. Es que eso le iba a En decir. petit comité, sobre todo, en petit comité. O sea, que igual que en el País Vasco. Mira, ayer escribí un artículo que se llamaba La bipolaridad vasca. Se titula. Y es porque en relación a la victoria del Atleti de Bilbao en la Copa del Rey. Y la gabarra, la historia de la gabarra de mañana, y todo el lío que pagando 3.000 euros por alquilar un balcón para ver pasar la gabarra con la Copa del Rey y tal. Yo digo, pero vamos a ver. El Rey es el que tiene que estar en la final porque es la Copa del Rey. Tienes que ver el himno nacional de un estado que no soportas. Tienes que recibir la Copa de un rey que no reconoces. Y ahora te vuelves loco por la Copa del Rey cuando en noviembre de 2023 Íñigo Urkullu, el Lehendakari, dijo que no le parecía ni medio normal, lo dijo en el Parlamento Vasco, no en una cafetería, que no le parece ni medio normal el sistema hereditario, que una persona por ser hijo de otra tuviera que ser el rey o jefe de un estado y tal, y que no reconocían al rey. Y en 2020, Joseba Eguíbar en el Parlamento, en nombre del PNV, dijo que el País Vasco no tiene reyes y que no reconocen ni al rey ni a su padre. Entonces, ¿por qué se vuelven locos con la Copa del Rey? ¿Para qué la quieren? ¿Para qué la quieren? O sea, que por cierto, a mí lo que me fastidia, que lo pongo al final del artículo, es que ya que se han llevado a la Copa, que se lleven al rey también, joder, y lo pasen por la gabarra, en la gabarra con la copa, ¿no? Bueno. Lleva la copa y nos deja al rey. Eso no puede ser. Venga, oye, esto se está alargando mucho. Os voy a despedir a todos y yo creo que el próximo día que nos reunamos hablaremos del gobierno. Venga, hasta luego. Un pequeño apunte, Joaquín, un pequeño apunte antes de cortar. Venga. No olvidemos una cosa de Israel. Israel, cuando quiera, puede acabar civilmente con Pedro Sánchez o con cualquiera de los líderes más importantes del mundo sin tirar una sola bomba. Israel es el inventor del sistema Pegasus, del programa Pegasus. Tiene toda la información de ello. No lo hará, no lo hará. No hace falta que maten a nadie. No lo hará. Venga, si hasta la próxima. Tiene que hacerlo, hará. Hasta la próxima, venga. Hasta luego. Hasta luego.